Fue un movimiento en contra de la mala conducción, del amarillismo que había en algunos sectores de la prensa, favoreciendo siempre a todo lo que sea poder de turno, no importa cualquiera sea. Son los que se suben rápido al carrito de los triunfadores y los que se bajan como un rayo ante la primera derrota. Bueno, a todos esos se lo combatió y no era Menotti. Insisto, a mí me tocó porque me tocó a mí, porque tuve la suerte de ganar un gran campeonato con Huracán. Había mucho desgaste en algunos entrenadores de más edad. Yo era muy joven, yo fui campeón del mundo a los 38 años y campeón en la Argentina a los 34. Entonces, el campeonato Huracán había jugado muy buen fútbol, habíamos logrado de alguna manera, no sé, reencontrarnos con nuestra vieja escuela. Demostró Huracán que se podía ser campeón sin necesidad de tirar la pelota afuera, ni de pincharla, ni de meter los chicos adentro de la cancha, que era una costumbre argentina de una década, que fue justamente donde no ganamos nada, ni nos clasificamos para el 70. Bueno, y a partir de ahí yo creo que Argentina empieza a generar lo que yo muchas veces dije en México, generó una conciencia de selección. Es decir, el público no admite, el lector o el oyente no admite que se especule con la selección en cualquier lucha política. Es rechazada. Entonces se cuida el gráfico, entonces se cuida la televisión, entonces se cuidan los dirigentes de los clubes, el presidente de un club, cuidadito con meterse con la selección, porque se generó una conciencia de selección que lógicamente tuvo la suerte de que Argentina gana de 3 campeonatos 2, y uno va, a lo mejor si se hubiese perdido el 78 y si se hubiese perdido el 86, estas fuerzas nefastas hubiesen crecido. Pero inclusive aún ganando mundiales, cuando alguno se intentó mezclar en modificar cosas de la selección contra la selección nacional, se había generado una conciencia. Es decir, hoy no se admite en el lector o en el oyente o en el televidente de que alguien intente hacer alguna campaña con la selección nacional a favor de intereses que no sean justamente el de la selección. Y esto es lo que no tiene México. México no tiene conciencia de selección nacional. Pero por lo que estamos platicando con César, no sé, mi conclusión sería de que todo ese proceso que sucedió en Argentina nació como deben de nacer ese tipo de movimientos, como debieran también de nacer en México, por la conciencia del protagonista, del jugador, seguro, del técnico, ¿por qué no inclusive de un árbitro, de los árbitros? También, Carlos, también. Y sectores del periodismo, por eso te digo, solo no se puede. ¿Qué hubiese sido yo un cadáver si yo solo hubiese intentado, por ejemplo, dejar afuera al presidente de Boca y al de River en ese momento? Pero un cadáver, no duró 5 minutos. Pero yo tenía detrás de mi espalda, tenía mi asociación de entrenadores que respaldaba la idea, como respaldó la idea de contratos por un año, como como tenemos obras sociales, como hemos conseguido tantas cosas. Y todavía faltan muchas por hacer, porque también ahí se infiltraron algunos. Pero nace de dentro, ¿me entiendes? Pero claro, y con los futbolistas lo mismo. Hoy en la Argentina, bueno, no sé, quedó libre Redondo. Una cosa que un jugador que en ese momento costaba fortuna, millones de dólares, y no sin embargo quedó libre, y no hay razón, y le paraban el fútbol. Porque darle el pase libre a un jugador, no sé, de un clubcito chiquitito que no lo conoce nadie, bueno, los dirigentes lo hacen, pero cuando tienen que meter la firma diciendo está en libertad de acción un jugador que cuesta lo que costaba Redondo, hay que tener fuerza gremial, y Argentina la tenía, y Redondo quedó libre. Señor Menotti, perdón, yo retomando un poco lo que es el tema de su llegada a México, un cuestionamiento que se presentó. Sería muy malo, creo, pensar que llegó Menotti tratando de hacer algo en el fútbol mexicano y después de eso se iba y a ver quién aprendía. Yo creo que no nos lo planteamos así los mexicanos cuando vimos su llegada. Vemos esto como algo que se vino a poder dejar semilla, alguna escuela. De hecho, ahora ante su salida varios jugadores se han manifestado tristes. Ellos hablan de que aprendieron cosas que no tenían con usted, en fin. Pero ¿por qué no llamar a gente de México para integrarla a su equipo de trabajo cuando usted llegó? Algo que, por ejemplo, ahora, pensando en su salida, alguien hubiera venido trabajando con usted y hubiera aprendido a nivel de dirección. Te puedo decir que estaba contemplado. Estaba muy contemplado y estaba prácticamente resuelto, por eso Cayetano Rodríguez debe estar hasta diciembre. Pero hay tiempos. Yo no puedo tener entrenadores para que aprendan cuando tengo que definir una clasificación olímpica y una clasificación a nivel de selección mayor.
Porque cuando se planteó el tema de un entrenador, y se lo vuelvo a decir ahora, se lo acabo de decir a los señores dirigentes, cuidado con un técnico de primer nivel y un técnico al lado que no tenga ninguna experiencia, porque este técnico es tan importante como el otro, si se va a trabajar con dos selecciones paralelas, una joven y una mayor. Ocurre que en ese momento no había un entrenador mexicano, no había, ni lo va a haber mientras se sigan manejando así. Ni lo va a ver. Yo he gastado el 80% de mis ingresos viajando por el mundo. Yo estuve 40 días con Weisbeller, 40 días con Happel, estuve con los mejores entrenadores del mundo, con mi dinero de mi bolsillo. No hay un evento internacional al cual yo me acuerde ahora que yo no haya estado. Entonces, ¿cómo ayudamos a los...? ¿Pero por qué? Porque hay que tener una asociación de entrenadores que produzca esto también, que lo que el entrenador paga de su contrato, como pagamos nosotros, el 7% de nuestros contratos en Argentina va a la asociación de entrenadores, los cuales después se becan los entrenadores jóvenes. ¿Quién iba a ser el entrenador? Cuando me dijeron de la Olímpica, le dije, ¿cómo no? Acá hay 5, 6, 7 entrenadores mexicanos que lo pueden ser, tráiganlo. Ahora no me vengan a traer un entrenador que no tiene ninguna experiencia. Porque yo necesito en este lugar un entrenador de primera línea. Entiendo que usted dice que después de Cayetano se hubiera seguido... Cuando se logre la clasificación, cuando se logre, se te pasaba la Olímpica, entonces había que trabajar en el proyecto, que inclusive se lo hice saber a Mercado, ¿no? Le dije, basta acá hay que producir otro tipo de fenómeno en una asociación. Primero, la participación de todos, y segundo, tener claro qué es una asociación de entrenadores y qué es lo que se busca. Entonces yo no noté una unidad, no, yo me esperaba ver en una reunión, no sé, a Mejía Barón, a Manolo Lapuente, a Bucetich, a entrenadores de Guadalajara, a Guerra, y me encontré con entrenadores que yo no conocía. Entonces yo digo, ¿a dónde está la fuerza? La fuerza tiene que estar en los que están trabajando hoy, ¿no? Que son los que más pueden ayudar a la asociación. Ahora, se propuso a varios técnicos la selección olímpica, técnicos mexicanos. Sí. Y no aceptaron. No podían. Aparte no era... Si no hay un proyecto serio, tampoco Bucetich va a dejar el León para venir a dirigir por una olímpica, ¿no? Ni tampoco Mejía Barón va a venir a trabajar a una olímpica. Yo creo que Mejía Barón tiene aspiraciones. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, buscar un entrenador, pero para empezar a trabajar hay que empezar a ayudarlo en serio. Apoyar al entrenador o a los entrenadores no es tirarle los jugadores y dejarlo en el centro de capacitación, es generar otro tipo de proyecto, ¿no? Bueno, pero indudablemente en cualquier movimiento de cambio, cuando hay una revolución, llamémosla futbolística en este caso, se requieren dos cosas, un punto coyuntural y un caudillo, llamado así. En el fútbol, bueno, sabemos el caso de Cantilo, el caso de Grondona, que en muchas ocasiones fueron pararrayos, pero con la muerte defendieron la continuidad del director técnico, afortunadamente con resultados que se dieron. Tal vez en México se está muy a gusto, es decir, el jugador está a gusto, está cómodo, está tranquilo, se paga bien. La federación no recibe facturas de cuando se equivoca de nadie, se equivoca y el propio fútbol es el que paga. Los entrenadores también son dos corrientes, difícil de hacer asociación porque si hay extranjeros o no los hay, en fin, cosas que a fin de cuentas no llevan a nada. Yo pregunto una cosa, por ejemplo, en Argentina, y no es por comparar al jugador mexicano con el argentino, ¿se hubiera permitido una situación como esta por parte de los jugadores estando respaldados por una asociación? Los cambios de fechas, de técnico, la falta de contratos, todo eso. Mira, en primer lugar te digo que no se le hubiese ocurrido a nadie, porque es la resultante de un proyecto lo que se modificó. Lo que ocurre es que aquí cambiaron las autoridades. Es decir, yo no se lo hubiese permitido de ninguna manera a los que me trajeron, porque eso que estaba ahí es porque lo pedí yo, y porque ellos me dijeron que sí, y porque entendieron mi propuesta. Al cambiar los dirigentes, se produce una separación entre el entrenador y el dirigente que está. No hay la misma comunicación y que ahora a lo mejor la tenemos, porque ahora con el presidente hemos hablado mucho más de fútbol, yo a los efectos de poder aportarle lo que yo pienso. Y él muy amplio también para escuchar, ¿no? A lo mejor tendríamos que haber tenido esas reuniones anteriormente. Yo no quiero perturbar la conducción del fútbol mexicano diciendo cosas que a lo mejor no aportan nada para el futuro. Vos acabas de dar un diagnóstico muy cierto, muy serio. Ahora yo pregunto, ¿alguna vez se podrá en México buscarle la solución a esos diagnósticos o se van a pasar toda la vida diagnosticando, como con las fuerzas básicas? Yo cuando escucho a un entrenador hablar de las fuerzas básicas, yo quisiera que atrás de eso él dijese qué es lo que hay que hacer.
porque vamos a partir desde ese lugar. Uno va a Holanda y uno va a encontrar, no sé, 200 entrenadores de fuerzas básicas, y yo diría que el 90% sobre las mismas bases. Ellos entendieron cuál es la búsqueda, qué es lo que quieren. Nosotros vimos una exhibición de niños en Alemania, ahora en Dresden, que yo les decía a los jugadores, ellos también saben qué es lo que están buscando en la preparación. Entonces yo digo, basta de diagnóstico, y yo estoy seguro que en México hay sectores pensantes y dignos para estar en una comisión que empiece a trabajar sobre estos diagnósticos, que son todos brillantes, todos fuerzas básicas es la única solución. Bueno, pero ¿qué hacemos con las fuerzas básicas? Hablaba usted, señor Menotti, de 78 y de 82, sus 2 Copas del Mundo. En el momento que recibe esa llamada del arquitecto Francisco Ibarra ofreciéndole a México, eso significaba la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo. ¿Qué tanto le interesaba y qué tanto le atraía? Bueno, si me hubiese interesado más de la cuenta, me hubiese quedado, porque vuelvo a repetir que me han ofrecido 10 veces la continuidad, y si yo me hubiese hecho tonto a los llamados a mi conciencia, si me hubiese hecho bien el tonto a lo que mi conciencia dictaba, podía haber seguido y podía haber dirigido a lo mejor la Copa si lograba la clasificación, cosa que estoy absolutamente convencido de que México gana invicta la clasificación, no tengo ninguna duda. Si se trabaja en serio y si se trabaja bien. Ahora, si se vive improvisando, entonces se puede tener problemas con cualquiera. Por lo tanto, nunca soñé con dirigir, ni me importa dirigir la Copa, de ninguna manera. Para mí el evento de una Copa del Mundo no es nada en absoluto que no sirva, que no sea la conclusión de un montón de logros obtenidos para llegar ahí. Llegar a una Copa del Mundo, a mí me lo ofreció Costa Rica antes de que ahora, con cifras millonarias para dirigir la selección costarricense en el Mundial de Italia. Y le dije que no, porque no desembocaba mi tarea en un trabajo, era cuestión de llegar ahí como Dios y en un mes armar un equipo y salir a ver qué pasa. Si me ayuda la suerte, gano. ¿Qué gano? No sé, un poco más de mi currículum. Entonces, no sé lo que gano. La ¿qué le verdad que falta? no entiendo. Campeón del mundo, en 1982, dirige Barcelona, dirige Atlético de Madrid, dirige CONCACAF, dirige Sudamérica. ¿Qué siente que le falta? Es seguir aprendiendo nada más, ¿no? Es decir, no perder la capacidad de asombro hacia el juego en sí. Yo soy un enamorado del juego, de todos los juegos. Me gustan los que juegan bien a las cartas, los que juegan bien al billar, los que juegan bien a todo. Soy un enamorado del buen jugador y no hay ninguna duda que lo más importante del fútbol es el buen jugador. Y saber que es un buen jugador cuesta muchos años. Por eso a veces uno trata de elaborar una sonrisa cuando ve algunos juicios tan terminantes sobre algunos jugadores, de algunos que de pronto no saben ni quiénes son los que están en la cancha de fútbol. Entonces eso lo que me falta es tratar de llegar hasta mi último esfuerzo en la investigación de las cantidades de secretos que tiene este juego. Una pregunta rapidísima, ¿no queda ganas de dirigir en Italia o al Real Madrid? ¿No queda ahí un punto? Bueno, al Real Madrid le tuve ganas, pero le tuve ganas cuando yo pensé que el Real Madrid me iba a dar a mí la posibilidad de volar en la creatividad, porque vamos a comparar al entrenador con un director de orquesta. Uno puede tener muchas ideas en las partituras, pero después necesita al músico que las toque, ¿no? Si no, tiene que escribir bajito, tiene que escribir sencillito, no va a hacer que le meta tantas notas que cuando venga el violín se suicide. Entonces yo veía que el Real Madrid, cuando la Quinta del Buitre la estaban desperdiciando, estaban haciendo un equipo resultadista, conformista, quería ganar nada más, no volaban como voló Sacchi con Berlusconi. Y yo pensaba yo, con Mendoza de presidente, que lo veía yo como un hombre de vuelo, y yo de entrenador, por eso digo que cuidado, vanidosamente, los entrenadores somos así. Yo hago un equipo y al Milan le gano fácil, porque yo pensaba que sabía más del sistema que Arrigo y porque pensaba que tenía más jugadores. Esa Quinta ya se desgastó de tal manera que hoy el Madrid es un gran equipo, una gran institución, pero que necesita profundos cambios y un trabajo de largo tiempo. En aquel momento quería, porque me parecía que en 6 meses tenía la mejor orquesta. Oye, César, tú decías que conocías ya la idiosincrasia del mexicano, la materia prima que es el futbolista que has tratado. ¿Cómo encuentras al futbolista mexicano? Bueno, yo creo que tiene un gravísimo problema, es decir, vive siempre haciendo cosas para agradar al entrenador de turno.
casi como una costumbre del fútbol mexicano. Para poder sacar todo lo que tiene adentro le cuesta mucho más que a otros futbolistas, que son mucho más expresivos. Estoy hablando como jugador, no como persona. Si un jugador argentino por ahí saca, o brasilero, saca tantas cosas que algunas que saca tampoco le sirven, pero se pasa de querer mostrar. Y el mexicano hay que ir sacándole sus condiciones de a una, porque juega bastante comprometido con el entorno, ¿no? Con el que dirán, con el que quiero agradar. A mí me da la impresión de que todo lo que rodea al jugador le meten un peso histórico de esas urgencias de buenos resultados, ¿no? Ese castigo de la estadística del 86, no participamos, no jugamos nunca, los ratones, que todo esto el jugador vive más pensando en agradar, ¿sí?, que en jugar bien. César Luis Menotti, hace poco, bueno, desde que llegó, hay un verbo que a mí me ha causado un atractivo muy especial. El idioma castellano es muy amplio. Aglutinar. La personalidad de Menotti, que indudablemente tiene su personalidad, polémica, apasionada, para algunos quijotesca, para otros aventurera, para otros vanidosa, para otros preparada. Vamos, es una personalidad definida de alguien que ha dedicado su vida al fútbol. Algunos, a lo mejor la frase suena un poco fuerte, estamos en un área, es el anticristo del fútbol. Menotti, cuando piensa en aglutinar a un país futbolísticamente, ¿piensa en lo que conoce Menotti, en lo que sabe Menotti, o simplemente en la personalidad que proyecta Menotti? No, yo no tuve nunca la vanidad del aglutinamiento de todos los sectores, de ninguna manera. Yo pensé que podía aglutinar los factores de poder. Es decir, que podía colocar a la selección nacional dentro de una conciencia que se le permitiera seguir trabajando más allá de la discrepancia, pero sin tantos escollos y sin tanta utilización. Porque cuando yo llego acá me encuentro con una sorpresa, ¿no? Es decir, yo entro en la selección en una evidente lucha por el poder, ya sea televisivo, ya sea en la conducción. Bueno, mi obligación es, yo digo, bueno, sí, esto está, pero yo, si la idea es clara, si yo cuento, si yo arrastro sobre esta idea a agentes de peso en la información, de peso en la conducción, de peso en por eso fui a hablar entrenador por entrenador. Y yo pensé que lo podía lograr, no pensé en aglutinar a todo el fútbol como como si fuese justamente el Mesías que llegaba aquí con la varita y decía, a partir de este momento todo será hermoso. No, de ninguna manera. Yo sabía que era difícil, pero esperaba encontrar otra respuesta realmente. Usted, señor Menotti, César, piensa que el entrenador mexicano, ha platicado con él, el entrenador mexicano que tiene un problema muy grave el entrenador mexicano, no gasta de su dinero, a excepción de algunos, para aprender. Difícilmente pasan 40 días en el Feyenoord, o en el Ajax, o en el Barcelona, o en el Milán, o conocen a Happel, o conocen a Kovacs, o conocen a Rigosaki, o conocen a Capello, o conocen a muchos entrenadores de importancia, o van a Sudamérica y platican con Tele Santana, o van a Argentina y platican con Timoteo Grigol, o van con Pasarela, o con el que sea, por nombrar algunos. ¿El técnico mexicano puede llevar una conversación futbolística? Bueno, hay algunos que sí, que se puede hablar con ellos, sí. Algunos hay. Es verdad esto que estaba, pero lo que ocurre es que a veces se entra en el facilismo del diagnóstico, de decir, ¿por qué los técnicos mexicanos no han viajado? ¿Por qué los técnicos mexicanos a lo mejor no se han esforzado más? Y entonces todo el mundo dice, México no tiene problema, porque en México el entrenador gana muy bien, no es como en la Argentina, que ganan bien 4 o 5 entrenadores y los demás ganan muy poco, ¿no? Entonces se esfuerzan más para ocupar otros mercados, quieren llegar a, qué sé yo, como mínimo a Colombia o a México y de ahí para arriba, ¿no? Para subir. Y yo pienso que no es así, que no es el dinero yo creo que no hay una conciencia, insisto. Sí, no sé por qué no se aspira a dirigir el Real Madrid, no sé. Pero usted ha invertido en su... Claro, por eso digo, pero yo le doy el caso, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Maturana, en su búsqueda del lugar que hoy tiene, y yo me alegro muchísimo porque es muy capaz. Bueno, a mí me apareció un colombiano que quería aprender y
pero cuando me senté a hablar con él era un colombiano que tenía un gran nivel cultural y que estaba en todos los lugares. Si yo hice lo que pude, pero él aparecía en Alemania, yo estaba en Holanda viendo un partido, estaba en Maturana con su cuaderno, es decir, trabajó muchísimo Maturana en su formación. Pero supongamos que esta conciencia en el entrenador mexicano no aparezca. ¿Y por qué no lo ayudamos entonces, no? Desde los lugares de dirigentes. ¿Por qué no ayudamos a que haya una asociación de entrenadores, pero con todos, y que sean el presidente que sea el que voten los demás, que haya una asociación de jugadores? Insisto, y que ese entrenador, por ejemplo, el entrenador de la selección mexicana. Yo, en este momento, si tendría mi entrenador, yo presidente de la federación, lo primero que le hago, le doy una tarjeta de esas doradas. ¿De crédito? Y que salga. Abierta, ¿no? Sí. A viajar. Aprender. Se le doy y le digo, acá, para que no sea nunca la excusa el dinero, ¿no? Sí. Acá tiene. Y después que venga todos los meses, y cuando venga la tarjeta lo llamo, que me platique dónde estuvo, y que después llame a los entrenadores y a nuestros compañeros, y que cuente dónde estuvo, qué hizo, qué vio. Y de pronto genera una idea de que también el entrenador, el presidente de la Chivas, algo le da otra tarjeta. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que el fútbol está incrustado de manera muy diferente en Argentina, en Italia, en España, en cada país. Son fenómenos distintos, sociológicamente hablando. En Argentina, además de las grandes diferencias que tenemos y las grandes afinidades, hay una pasión. El fútbol llega a ser algo más que un pasatiempo, es casi de pronto religión local, religión en algún barrio. En México no tenemos una pasión futbolística y no la tenemos ni en el directivo, ni en el jugador, ni en el árbitro, ni en el técnico. Por eso no respondemos. Y tampoco en la prensa. Ni tampoco en la prensa. Bueno, no tenemos esa cultura deportiva de fútbol. Mira, José Ramón, ni siquiera se trata de salir, César, porque aquí han venido algunos técnicos muy importantes y no han ido los técnicos, ni siquiera vienen de Ciudad Juárez o de Sonora o de Torreón aquí a la capital, menos van a viajar. Y yo creo que todo eso es falta de cultura, ¿no? Sí, te interrumpo. De pronto viene un entrenador y yo escucho que hay entrenadores, hay siempre uno o dos, que son tontos de nacimiento, ¿no? Realmente no se puede hacer nada contra los tontos, no hay ningún remedio posible, ¿no? Decía un amigo mío que los tontos son como las hormigas. Y yo le preguntaba por qué. Dice, mirá que se han inventado veneno para las hormigas, ¿no? Y siguen existiendo. Y con los tontos, mirá que hay gente que ha escrito libros y se ha desvanado los sesos. Y sigue, y se contagian, que es peor. Tontos que viene un entrenador como Millanic y salen diciendo, no aprendimos nada, claro. Yo no tuve nada que aprender. Yo no digo que Millanic sea el dueño de nada, pero bueno, tiene 25 años de profesión en el mundo del fútbol, ha dirigido Madrid, campeonato del mundo, no sé. Yo creo que siempre alguna cosa se aprende. Y si no se aprende, por lo menos se tiene la posibilidad de platicar con un hombre al cual se le pueden hacer preguntas y se le puede discutir también, ¿no? Pero vos fijate, volviste otra vez a la problemática de México. Otra vez diste un diagnóstico clarísimo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ahora, ¿quién es el culpable de que ocurra todo esto? ¿Cierto? ¿Quién es el culpable de que México no tenga una identidad? ¿Por qué? Porque se manosean los clubes, se manosean los colores, se manosean las instituciones, se manosean los lugares, los lugares ya no se respetan. Porque hay lugares que se deben respetar por el solo hecho del lugar. Después vamos a ver el hombre que está, si merece estar en el lugar, pero no faltemos el respeto al lugar que ocupa un hombre. Al técnico nacional, por decir algo. Al técnico nacional, al presidente de la República o al presidente yo puedo criticar una decisión de un presidente de la República, pero tengo que ser profundamente respetuoso de la investidura y del lugar que está ocupando. Por eso hay lugares que hay que respetarlo. ¿Quién es el responsable de ese avasallamiento terrorista que hace la prensa a veces con algunos lugares? Porque se puede discutir, se puede criticar. Yo no admitiría hacerle una nota a alguien, ¿no?, que dijera cosas de mi peor enemigo, como puede ser en lo futbolístico Bilardo, cosas como las que se dicen aquí y se publican. Si yo no entiendo, entonces todo esto, ¿cómo se resuelve? ¿Quiénes son los responsables? Bueno,
Ahí es donde yo insisto en que se deben unir para poder dar a ese diagnóstico alguna vez alguna respuesta, alguna vez alguna inquietud de juntarse. Yo vuelvo a insistir, cuando nosotros teníamos la asociación de entrenadores, invitábamos a escritores, a periodistas, ahí pasaron periodistas, a periodistas que tenían una gran trayectoria, ¿no? que habían vivido el fútbol. Y a lo mejor no solamente de fútbol, ¿no? Claro, de todo. De todo. Entonces, sí, no, periodistas que manejaban la comunicación, ¿no? Hombres que no tenían nada que ver con el fútbol. Al mismo Borges